consultor, escritor y bueno, y otras cosas, empresario también. Bienvenido. Encantado. Miguel, como siempre, un placer. ¿Qué te parece este intento del Partido Popular de aunar al centro derecha? Porque llevan repitiéndolo 1000 veces, pero es que ni siquiera se ponen de acuerdo ellos y la negativa de Ciudadanos y de Vox ha sido constante. Sí. Bueno, yo en principio como estrategia electoral, o preelectoral, mejor dicho, sí, la veo muy positiva, porque está demostrando a los españoles que tiene una iniciativa que otros partidos políticos del centro derecha, llamémosle perdedores, supuestamente perdedores en las próximas elecciones, si realmente se llevan a efecto, que creemos que sí, pues esa iniciativa la ha tomado el PP. Por tanto, me parece positivo desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista práctico, pues también. Lo único que ocurre es que ya vemos las reticencias de otros partidos. Por tanto, creo que está abocado al fracaso. sí. Pero sería una buena iniciativa, al menos que tomara parte en ella Ciudadanos, porque Vox sería incompatible con Ciudadanos por los problemas que tienen entre los dos, sobre todo por parte de Ciudadanos, que no acepta a Vox. Pero en cualquier caso, si hubiera una formación de España Suma conformada por Ciudadanos y el PP, sería muy positivo, sobre todo para conformar que se podría hacer una mayoría absoluta en el Senado, puesto que hay estudios que así lo determinan. Es decir, formando una España Suma entre Ciudadanos y el Partido Popular, creo que podrían incluso llegar a la mayoría absoluta en el Senado, arrebatándosela al PSOE. Creo que hay un estudio del Mundo, en este sentido, un estudio demoscópico, que analiza esta situación y determina que podrían llegarse a obtener 117 diputados, a los que se le podría sumar los autonómicos, y creo que conformarían, si no me equivoco, si no me falla la memoria, 137, perdón, senadores, he dicho diputados. Sí. Me he equivocado, perdón, lo siento, senadores. Y sería muy positivo, porque tengamos en cuenta que el Senado pues es fundamental si hay que aplicar un 155 o para aprobar el techo de gasto en relación a los presupuestos, o incluso para reformar la Constitución española si hubiese que acometer una reforma en este sentido. Por tanto, creo que es una iniciativa a tener en cuenta, me parece muy positiva por parte del Partido Popular. Lástima que no se lleve a cabo. En cuanto a la conformación de España Suma, pues en algunas regiones Ciudadanos sí estaría dispuesta en principio, por ejemplo en Galicia o en el País Vasco, pero claro, en estas comunidades autónomas, en estas regiones, Ciudadanos no tiene ni nada, absolutamente ningún, en este caso estoy hablando de la Cámara Baja del Congreso, no tiene ningún diputado. También habría, si se conforma una España Suma en el País Vasco y en Galicia, que según el estudio del Mundo, en el País Vasco podrían conseguir hasta 2 diputados o incluso 3 a costa de Bildu y a costa del PNV, pues sería muy positivo. Pero claro, también habría que darle una contraprestación al Partido Popular, porque en estas regiones les convendría a los dos, pero sobre todo a Ciudadanos. Habría también que hacer una España Suma en Cataluña, que le convendría más al PP que a Ciudadanos. En cualquier caso, para obtener una mayoría absoluta en el Congreso, imposible, porque también tendríamos que tener en cuenta que los votantes de un segmento de votantes de Ciudadanos no votaría al Partido Popular, y viceversa, un segmento de votantes del Partido Popular tampoco votaría a Ciudadanos. Por tanto, imposible llegar a una mayoría absoluta. Bueno, imposible no hay nada, pero en principio, según las encuestas y los estudios demoscópicos en este sentido, pues todo hace indicar que sería muy complicado obtener una mayoría absoluta en el Congreso por parte de una conformación de mayoría del modelo de España Suma, pero no así, tal como he comentado anteriormente, en el Senado, donde sí sería fácil o digamos accesible el conformar una mayoría absoluta en el Senado, y ahí no pondrían tanta dificultad los votantes, porque recordemos que no votas tanto pensando en el Senado, claro. Exactamente, recordemos que el Senado pues está definido por un sistema desbloqueado de listas abiertas, donde la mayoría de la población pues vota a la misma lista que vota. Sí, hasta el X van a esa lista. Exactamente, pero si se conformara una España Suma y se le explicase a la ciudadanía debidamente, si se le comunicara bien la configuración de esta conformación, pues los ciudadanos, yo creo que tanto del PP como de Ciudadanos,
en el Senado sí que harían por votar en función de estas directrices y de estas pautas, es decir, para obtener una mayoría absoluta en el Senado que pudiera frenar iniciativas del Partido Socialista. Por tanto, en definitiva, y ya termino, me parece muy positivo, pero desgraciadamente creo, ojalá me equivoque, porque a mí me gustaría que España Suma saliese adelante, pero creo que va a ser complicado. Digamos por las disputas internas que mantienen los partidos políticos, porque unos quieren integrar a otros, otros quieren sacar del circuito pues al contrario. En fin, estas disputas hacen que no se piense en España y sí se piensen en intereses partidistas. Por tanto, creo que de todas formas el Partido Popular va a salir fortalecido al plantear esta iniciativa, porque creo que es positiva y los ciudadanos así lo van a entender, pero desgraciadamente, reitero, será difícil que se lleve a cabo en la práctica, por desgracia. Vamos a ver cuál ha sido esa declaración de Pablo Casado en la que invitaba al resto de formaciones a unirse a esta, lo llama así, reivindicación nacional. Y la convivencia nacional tampoco. La democracia política no es un don que viene del cielo, es una planta delicada que necesita cultivo y exige a veces limitaciones voluntarias y sacrificios a sus custodios. El Partido Popular, como instrumento al servicio de los españoles, está dispuesto a sumar en este proyecto a todos los que así lo entiendan. Por eso estamos aquí y por eso espero contar con mucha más gente que se sume a este proyecto de reivindicación nacional. Pues fíjate, Lucio, porque invita a otros partidos, por ejemplo, ahí estaba Rosa Díez de UPyD, pero yo lo que le veo, el gran problema de España Suma o de este tipo de proyecto electoral es que todavía, ni siquiera, como ya he dicho al presentar este tema, es que no se han puesto ni de acuerdo entre ellos. Tienes que conseguir primero consenso dentro de tu partido, porque ayer, por ejemplo, hubo un cruce de declaraciones entre Alfonso Alonso, varón del Partido Popular en el País Vasco, y entre la propia Cayetana Álvarez de Toledo, por este tema. Es que si no consigues primero montar la idea bien, consenso, y ya sacarla adelante, mal empezamos. Pero es que luego yo me temo que la izquierda va a hacer las típicas campañas que hacen propagandísticas, infundiendo, tirando del miedo del ciudadano y demás, como ya hicieron con Vox, que viene la ultraderecha, que viene el trifachito, que viene el trío de Colón, y me da a mí que si esto de España Suma saliera adelante, pues volverían a hacer lo mismo, y yo creo que nos podemos encontrar en la misma situación. Otra vez esa participación, gran participación por parte de la izquierda, y otra vez pues el mismo resultado electoral. Entonces no lo termino de ver, y tampoco lo termino de ver esto de España Suma por la posición de Vox, que Vox había venido precisamente para distinguirse del Partido Popular por los fallos de su predecesor, de Mariano Rajoy, y que Ciudadanos, que le está disputando, como con 57 diputados, y ellos tienen 66, ese trono, digamos, del centro derecha, pues no casan de ninguna manera. Sí. Bueno, yo realmente, desde mi humilde punto de vista, yo hago el siguiente análisis, Miguel. Si realmente el proyecto de España Suma tuviera posibilidades de éxito, de cristalización, se hubiera llevado en secreto. Tanto en cuanto, evidentemente, si la izquierda, imagínate que la izquierda sabe de antemano que se puede conformar España Suma, pues probablemente hubieran llegado a un pacto de investidura. En estos momentos o tendríamos gobierno, o en julio ya lo hubiéramos tenido gobierno, o lo tendríamos ahora en la investidura, si se celebra de la semana que viene. En este caso se celebraría. ¿Y por qué por qué no se ha llevado en secreto? Pues evidentemente porque es una estrategia electoral que sabe el PP que es imposible que se lleve a la práctica. Este proyecto se hubiera tenido que llevar en secreto, sin que la izquierda se enterase. Los partidos habrían tenido que pensar en España y hubiera salido adelante sin que la izquierda lo supiera, porque evidentemente, imagínate, Miguel, que este proyecto hubiera ya cristalizado, se hubiera consolidado, la izquierda evidentemente no va a permitir que España Suma les quite el poder, aunque fuese solo en el Senado. Sí. Por tanto, ya hubiera habido un pacto. Y en cuanto a
Bueno, si termina esta reflexión y... Sí, es un análisis que hago yo, que creo que es así, que debería ser, que es así. Y también en cuanto al País Vasco, bueno, pues el País Vasco, de verdad, este señor, yo no voy a criticar a nadie, por supuesto, no es mi estilo, pero el señor Casado debería reestructurar el PP en el País Vasco. Él es el que tendrá que tomar la decisión, pero evidentemente en el País Vasco el PP ha desaparecido. Sí, no le va nada bien al PP en el País Vasco. Vamos a ver una pausa de este tema y vamos a irnos en directo a la Moncloa, donde está teniendo una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que está hablando Isabel Celaá, ministra de Educación en funciones, pero también portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué tiene que decir Celaá. Sánchez no obtuvo la confianza de la Cámara. Y por eso, de acuerdo con este artículo constitucional, el Rey ha abierto una nueva ronda de consultas a la que acudirán los líderes para transmitir a don Felipe la situación política y la posibilidad o no de pactos. El Rey tiene que ser informado por los partidos de manera formal e indubitable. Y eso ocurrirá a partir del lunes. Pedro Sánchez, en concreto, cerrará las consultas el martes. Mientras tanto, el Gobierno y el partido que lo sustenta con la representación más amplia en el Congreso, el PSOE, reiteran una vez más que lo mejor para nuestro país es que pueda haber un gobierno ya, y no ir a unas nuevas elecciones. Los últimos acontecimientos son conocidos por ustedes. Me refiero a la conversación telefónica que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En esa conversación, Sánchez transmitió al secretario general de Unidas Podemos que su deseo es alcanzar un gobierno sólido y una legislatura estable. No ir a elecciones generales el 10 de noviembre. Tenemos los votos, los escaños y el programa. Y solo falta el sí de Unidas Podemos. Y pensamos que es importante pasar ya a la última fase. No caigamos en debatir más una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido. Vamos a centrarnos en lo que ya queda como principal disyuntiva. Es evidente que no existe la confianza mínima para constituir un gobierno de coalición estable. Aceptemos ese principio de la realidad por respeto a la institución. Lo que tiene que decidir ahora Unidas Podemos es si quiere enfrentar ya los problemas laborales que todavía tiene este país o quiere elecciones. Si quiere luchar ya contra los alquileres desorbitados y ofrecer oportunidades para nuestros jóvenes o prefiere elecciones. Si quiere ya una ley que derogue la LOMCE y abra un marco de equidad, una avenida de oportunidades para todos los talentos, o quiere elecciones. Si quiere ya una ley de lucha contra el cambio climático o quiere elecciones. En definitiva, Unidas Podemos debe decidir si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir, una vez más, un gobierno progresista. En relación a los desafíos, como ha quedado de manifiesto esta semana, los elementos que hacen perentoria la necesidad de formación de un gobierno están presentes. No son meras sombras. Si hablamos de la situación en Cataluña, basta con repasar los mensajes de los líderes independentistas en la Diada que se celebró el pasado miércoles. Y, por supuesto, tener en cuenta la inminencia de la sentencia del Procés. Los independentistas mantienen sus soflamas para mantener sus objetivos de manera unilateral, algunos, y con ellos hay miles de catalanes y catalanas. No es una cuestión ni de himnos ni de banderas. El Gobierno es consciente de esta situación y quiere continuar trabajando en el diálogo interinstitucional
dentro de la Constitución, como ha venido haciendo a lo largo de 10-11 meses. Pues Isabel Celaá pone la bola sobre el tejado de Podemos una vez más. Van a permitir, se van a poner de nuevo del lado de la derecha que no haya un gobierno progresista. Bueno, el relato es que es este, el que lleva vendiendo el Partido Socialista durante mucho tiempo, y creo que tienen esa batalla ganada. La tienen ganada, pero porque España es un país muy particular a la par que singular, porque evidentemente la batalla de este, como tú bien denominas, relato, yo creo que la han perdido los dos, porque se está demostrando que desde el 28 de abril están desarrollando, digamos, una obra de teatro. Nos tenían engañados a los españoles, pero evidentemente progresivamente hemos comprobado cómo no tienen ninguna intención de pactar. Sí, creo que tienes razón, la batalla del relato la ha ganado pues por los puntos, utilizando un símil relativo pugilístico. Exactamente, pugilístico, pues el PSOE, pero la culpa la tienen los dos. Incluso me atrevería a decir que la culpa la debería tener el presidente del gobierno, porque es el que está obligado a pactar. Pero es cierto que pues el panorama mediático ha potenciado que la culpa quizás recaiga en Podemos. Estoy de acuerdo contigo. Repito, debería ser al revés, o que recaiga la culpa en los dos partidos políticos, incluso también en Ciudadanos, o que recaiga más en el PSOE. A nivel electoral no sé lo que ocurrirá, porque tampoco me creo... No tienes una bola de cristal en la que ver. Ni me creo la encuesta del CIS, que por cierto se hizo antes de 2 meses antes. Por lo tanto no incluye ni la de julio, ni lo que está pasando ahora. Exactamente. Pero es muy importante pues el imperio mediático que está absolutamente pues a favor de la izquierda, y en este caso del PSOE, aunque también apoyan a Podemos, pero evidentemente es que Sánchez tiene todo a favor para digamos lobotomizar a la sociedad española, o a parte de ella, o por lo menos a la izquierda, y que parezca que la batalla del relato la ha ganado el PSOE. No es así. Creo que es una obra de teatro que se ha prolongado en exceso, y yo creo que un ciudadano medianamente inteligente podrá llegar a la conclusión que la culpa es de ambos partidos, y también de Ciudadanos de manera complementaria. También ha hablado Isabel Celaá pues, de confianza, que es lo que se perdió en julio supuestamente en estas negociaciones. Si no hay confianza entre los partidos, ¿cómo va a haber un gobierno entre ellos, ¿no? Y lo ha hablado también de los retos que va a tener que afrontar el país en los próximos meses, en los que, y por lo tanto, no quiere que esté Podemos ahí, porque puede resultar incómodo, como es el tema de Cataluña. Ha mencionado las declaraciones de Quim Torra en estos últimos días, que nos tienen a todos intranquilos, no van a volver a intentar esto de la independencia. Por lo tanto, Podemos no puede estar en ese gobierno, porque Podemos defiende que hay presos políticos, cosa que hizo, por ejemplo, Ada Colau hace un par de días, que tiene Barcelona hecha un asco en temas de seguridad, y pues su principal preocupación sigue siendo los presos políticos en vez de la seguridad de sus ciudadanos. Por lo tanto, yo veo esto muy negro, no va a tener lugar, y esto complica todavía más. Habrá que ver cuál es la réplica de Iglesias a estas declaraciones de Isabel Celaá. Volviendo al tema que nos ocupaba, de España Suma, me gustaría que viéramos la declaración de la otra personalidad política que estaba, aparte de Pablo Casado y de Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa Díez, fundadora de UPyD, una persona pues que seguramente esté deseando de volver a la política, de volver a ser un personaje importante de la política española. Vamos a escuchar a Rosa Díez, porque habla de la unidad de España y que te llamen facha por defenderla. Vamos a verlo. Algo que no había sido nunca de la derecha, pero ¿por qué en democracia durante estos 40 años hemos permitido que eso perviva? ¿Por qué hemos abandonado ese espacio? ¿Por qué hemos dejado de defender lo que compartimos? ¿Por qué nos arrugamos si nos llaman fachas por defender a España? A la España constitucional y democrática, que es la que nos importa. ¿Por qué se arruga el personal por eso? ¿Por defender lo común? Sí, en este aspecto es que, bueno, llaman fachas a Ciudadanos, que es un partido de centro, lo cual no tiene sentido y no se corresponde en absoluto con la definición de lo que un fascista es, pero bueno, se ve que no han visto un fascista o que no han leído sobre lo que es un fascista en su vida. Pero en ese sentido sí que está bien que todos los constitucionalistas se pongan a una para acabar con esto de fachas
y bueno, y poner las ideas sobre la mesa, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, que es donde hay que defenderlas, que ahí sí que yo compartiría perfectamente un Cataluña suma, un País Vasco suma, porque podríamos dar la batalla igual que se está dando en Navarra. Sí, yo creo que España suma se debería constituir al menos, y yo creo que Ciudadanos... A nivel autonómico. A nivel autonómico, en algunas autonomías sobre todo, como ya hemos dicho, País Vasco, Galicia y Cataluña, incluso en otras también, según el estudio del Mundo, recomiendo a las personas que estén interesadas en este asunto que busquen en Google este estudio del Mundo. Sí. Y en este estudio se analiza en cuáles autonomías, en cuáles regiones podría funcionar esta conformación del modelo España Suma. Y respecto a esta señora, yo creo que es una persona seria, una persona sobre todo sincera, que dice que tiene un posicionamiento y un discurso muy claro, lo cual es de agradecer en el entorno político español, porque no todos los políticos son así, y creo que aunque pasara por el Partido Socialista hace muchos años, creo que tiene una trayectoria desde que fundó UPyD bastante a tener en cuenta en sentido positivo. Por tanto, valoro mucho desde mi humilde punto de vista, como ciudadano español, valoro mucho las declaraciones de esta señora y me parece pues que debería aportar, si no es en el Partido Popular, porque lo creo difícil que se incluya en el Partido Popular en alguna lista, pero no es descartable, aunque es complicado, pero es una pena que esta señora no... Usted la va en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Exactamente. Se lo ofreció unirse a Ciudadanos, no quiso y finalmente pues el partido desapareció, pero es esa izquierda patriótica que echamos de menos porque el Partido Socialista ha abandonado esa lucha y bueno, y sobre todo Pedro Sánchez, que lo más importante es el poder. Luego ya hablaremos de España y de su unidad. ¿Y por qué no quiere entrar Vox en este conglomerado de partidos de España Suma? Pues porque lo consideran una operación de marketing del Partido Popular, una operación de reabsorber al centro derecha y una operación para regenerar la marca, y eso es algo en lo que no quieren ayudar. Vamos a escuchar a Espinosa de los Monteros. Nos parece que no es nuestro sitio estar ahí, es un acto de regeneración de una marca que probablemente pues les viene muy bien, pero nosotros no estamos para contribuir a la regeneración de partidos que tienen que hacerlo por su propio medio. Nosotros tenemos nuestro propio discurso, creemos que es muy distinto al del Partido Popular y se ha visto en sede parlamentaria en estos días. Todas las cosas que hemos dicho pues no acaban de gustarles mucho y, por tanto, nosotros no vamos a ir a acudir a aplaudir a otro partido. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora pues precisamente de Cataluña. Un tema que, bueno, desde el año 2017 sobre todo, pues está cada día en la actualidad política. Y es que Albert Rivera, de Ciudadanos, al ver las declaraciones de Quim Torra, esa amenaza de volver a intentar el proceso independentista, pues le ha pedido a Pedro Sánchez, lo pidió ayer desde la rueda de prensa del Congreso de los Diputados, que se sienten a hablar de Cataluña y que él le da sus votos para aplicar un 155, que es totalmente necesario. El mundo tiene que volver del derecho y no del revés en Cataluña. Y por tanto le pido a Sánchez esa reunión donde estoy dispuesto a hablar de cuándo hay que aplicar el 155, cuál es la fecha y el periodo de aplicación. Estoy dispuesto a hablar de qué competencias, si son todas o parciales. Estamos dispuestos a hablar de qué límites o no puede tener ese artículo 155, como lo hicimos con Rajoy en su día. Estoy dispuesto a hablar de todo eso, porque no tenemos la solución mágica ni lo pretendemos. Pero lo que no podemos es negar la palabra. Lo que no podemos es negar una reunión con un partido de la oposición constitucionalista para hablar de asuntos de Estado. Porque ser presidente de la nación no es solo criminalizar a la oposición, es escuchar también a la oposición. Y ser un líder de la oposición, y ser un líder de un partido de oposición, no es solo estar todo en contra del gobierno. ¿Crees que es necesario aplicar un 155 ya en Cataluña? Yo creo que no es que sea necesario aplicarlo ahora. Deberíamos haberlo aplicado hace mucho tiempo. Hace décadas. Pero evidentemente, pues Rivera, después de haberse equivocado, desde mi punto de vista, humilde, evidentemente, desde el 28 de abril, que lleva equivocándose en casi todos los posicionamientos políticos que ha planteado, pues en este caso, pues tiene razón. Lo que ocurre es que el PSOE, evidentemente, si realmente nos encaminamos a unas elecciones el 10 de noviembre, que parece ser que será así, ya veremos a ver, nunca se sabe, pero en principio parece ser que será así, el PSOE tiene que jugar con todas las bazas posibles postelectorales, en este caso. Por tanto, no creo que ahora le interese aplicar
un 155, porque evidentemente ya veremos a ver los pactos de gobierno que se pueden configurar después del 10 de noviembre, porque realmente no sabemos pues los resultados electorales cuáles serán. En este momento es imposible, por este motivo, aplicar el 155, pero es que hay más razones de las que, por ejemplo, podría esgrimir Albert Rivera. Hoy hemos podido leer en diferentes medios de comunicación, en diferentes periódicos digitales, cómo los líderes catalanes están pues llamando a la insumisión fiscal y a la desobediencia civil. Es que... Se llama a Torre incluso a hacer lo mismo que en Hong Kong, como si fuera lo mismo España que la China comunista. Exactamente. Y sobre todo, pues están preparando también la sentencia del 1 de octubre, sí, que en cualquier caso será una sentencia que critiquen negativamente, tanto si es una sentencia que dictamina pues sedición, por ejemplo, sedición o rebelión en grado de tentativa o rebelión incluyendo malversación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes posibilidades, ya veremos a ver cómo se pronuncia el Tribunal Supremo, pero en cualquier caso esta sentencia la criticarán seguro y ya están preparando ese escenario, llamando a la insumisión fiscal, que es gravísimo, y a la desobediencia civil, aunque por otra parte llamar a la desobediencia civil no es ninguna novedad. Pues al Partido Socialista evidentemente no quiere aplicar un 155, son socios preferentes, son socios con los que se puede pactar un gobierno, pero es que fíjate lo que dice el Partido Socialista catalán, lo que dice su portavoz Eva Granados sobre lo que le parece esta propuesta de Rivera de esto de aplicar el 155 en Cataluña. Según ella, no ha lugar. Ciutadans no té proposta, que Ciutadans només està intentant alimentar un conflicte perquè ells viuen en aquest conflicte. Lamentem que l'opció política de Ciutadans, que podria ser i semblava que havia vingut i havia nascut com un partit regenerador i un partit que pogués fer aquesta opció liberal, hagi esdevingut un partit que només va a la reactiva i que només vol alimentar. No es dona les condicions per cap 155. Bueno, pues dime tu última reflexión, porque tenemos que irnos a publicidad. Lucio, sobre esto, ¿qué te parece lo que ha dicho el Partido Socialista Catalán? Es que el Partido Socialista Catalán es el principal problema del Partido Socialista Obrero Español. Sí. Por tanto, lo que diga el Partido Socialista Catalán es lo primero que hay que poner en cuarentena. Y sobre todo porque el problema del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional es que las directrices y las pautas políticas las marca siempre el PSC. Por tanto, lo que tendrían que hacer es desestructurar. Bueno, yo evidentemente no soy ningún asesor del PSOE, ni lo quiero saber, ni lo quiero hacer, ni lo quiero ser, pero evidentemente la raíz del problema en estos últimos años del Partido Socialista está en el Partido Socialista de Cataluña, en el PSC. Sí, porque las declaraciones de Iceta, eso de que en 10 o 15 años si la población, el 60% de la población catalana apuesta por la independencia, pues que habría que dársela. Oiga, un país es lo que es, se ha hecho durante 5 siglos, no vamos ahora a desmontarlo en 2 minutos, que es precisamente lo que quieren hacer los independentistas. Lucio, no tenemos tiempo para más. Reflexión, 5 segundos. Si me permite, es que es Iceta precisamente el que ha diseñado toda la política y toda la estrategia del gobierno en cuanto a Cataluña. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta estamos con Carmen Fuentes, escritora del libro Escríbeme si quieres, sobre la guerra civil. Vamos a publicidad.